Listo, muchachos. Ahí ya inicia la grabación para compartírselas ahora. Entonces, el enunciado del ejercicio plantea lo siguiente. Una empresa considera la posibilidad de adquirir maquinaria para la fabricación de su producto. Y los datos relativos a esta inversión son los siguientes. Entonces, se quiere hacer una inversión en una empresa. A usted le piden que evalúe o analice si es conveniente o no hacer una inversión en una empresa. Y es importante tener en cuenta lo siguiente. Se requieren 100 millones de pesos para comprar la máquina. 25 millones de pesos es el costo de instalación de la máquina. Yo espero producir X producto, aquí no vamos a hablar todavía de qué producto, pero yo espero que el producto que se haga con esa máquina se pueda vender en 10.000 pesos. Hay un costo variable asociado a ese producto de 2.000 pesos. El costo variable depende, por ejemplo, de la materia prima. La materia prima no siempre es lo mismo. Se espera, digamos, que en el primer año se puedan vender al menos 10.000 unidades. Entonces hago la claridad, la máquina cuesta 100 millones, la instalación vale 25 millones, se espera vender el producto en 10.000, un costo asociado al producto, un costo variable de 10.000 pesos. Se esperan vender 10.000 unidades en el primer año. Y ojo, hay una política de crecimiento de ventas del 5%. ¿Qué significa esta política de crecimiento del 5%? Que en el primer año yo espero vender 10.000, pero en el segundo año espero vender un 5% más. En el tercer año un 5% más del año 2 con respecto al año 2. En el cuarto año un 5%, un 5% más con respecto al año 3 y así sucesivamente. Lógicamente, si las ventas crecen, también los costos crecerán. Lo que pasa es que aquí ya de entrada estoy diciendo o les estoy proponiendo que el costo de venta sea de 3%. Es decir, que si las ventas van a crecer un 5% año a año y los costos van a crecer el 3%, ya tengo un margen de 2 positivo, lo cual me va a ayudar a que el negocio sea viable. La vida útil, 5. ¿Quién me explica qué es ese concepto de la vida útil? ¿Quién? De a uno. Bueno, yo te ayudo. Yo te ayudo, pero está bien lo que dices. Cuando hablamos de la vida útil, regálame un segundito. Cuando hablamos de la vida útil, estoy diciendo que la máquina se espera que al menos se deprecie en 5 años. Es decir, yo la voy a utilizar 5 años y al cabo de 5 años se espera que la máquina puede que todavía esté en funcionamiento, pero contablemente yo la debo depreciar. Se colocan 5 años, muchachos, no significa que siempre sean 5 años. Digamos que para los activos fijos, como ese era el caso de maquinarias, desde la contabilidad tradicional siempre se hablaba de ese periodo, de que fueran 5 años. Hoy en día no, hoy en día con las NIF, y si ya lo vieron en contabilidad, ya saben ustedes que ustedes no pueden decir que un edificio, por ejemplo, se deprecia en 20 años, un equipo de oficina o maquinaria a 5 años o un vehículo a 10. Eso depende ya de un perito. El perito es el que estima cuánto podría ser la vida útil de un equipo. En este caso vamos a suponer que van a ser 5 años.
Es decir, que durante 5 años la máquina va a tener un óptimo funcionamiento y a partir del quinto año, pues digamos que se esperaría ya cambiarla o venderla o depreciarla del todo. Hay otro concepto muy importante que puede que sea nuevo para ustedes y es el costo de capital. En finanzas, ese concepto es muy, pero muy utilizado, sobre todo para proyectos de inversión. Aquí hace referencia el costo de capital. El costo de capital es el rendimiento que la empresa y todos sus accionistas esperan que el proyecto tenga durante X tiempo. Entonces, si ustedes ven acá en el Excel que yo les estoy mostrando acá, acá tengo un cuadro en blanco que son 5 años porque yo voy a hacer una proyección a 5 años. Entonces la idea es que si yo compro una máquina que vale 100 millones de pesos, es decir, si incurro en esa inversión, yo espero que al cabo de 5 años, al menos yo haya obtenido el 15%, al menos. Ese costo de capital entonces es la tasa de interés que la empresa y sus accionistas mínimamente solicitan para que la inversión valga la pena y que esa inversión no me vaya a afectar el valor comercial de la empresa. Me explico. Si la empresa hace una inversión en un proyecto y el proyecto no funciona, puede pasar que la empresa entre en crisis y si la empresa entra en crisis pierde un valor comercial. Entonces, al menos en este proyecto que aquí les estoy proponiendo, se está esperando, suponiendo que la inversión que se va a hacer, al menos se espera que se recupere la plata y que adicional a ello, al menos quede un 15% de rendimiento para la misma empresa, garantizando que el proyecto no solamente fue viable, sino que la empresa no va a perder valor comercial, sino que al contrario va a permitir que crezca y haya sostenibilidad. Entonces, ese costo de capital es muy subjetivo y eso depende de muchas empresas, depende del tipo de sector. Una empresa de servicios, por ejemplo, creo que les he contado en clase, si es servicio de acueducto, usualmente eso nunca, casi nunca pasa que usted diga, no, a mí no me interesa que Aguas y Agua sea mi proveedor de agua, sino que sea otra empresa. Para una empresa del sector servicios el costo de capital puede ser mayor. ¿Por qué? Porque tienen los clientes fijos y cualquier proyecto que haga espera retornar la inversión. Si es una empresa de comidas, el costo de capital puede ser diferente. Una empresa enfocada al sector salud puede ser diferente. Entonces es al menos el rendimiento, la rentabilidad que se está esperando para que la empresa pueda seguir funcionando y que el proyecto sea viable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Listo. Aquí no vamos a poner en este ejercicio valor de rescate, pero también se los voy a aclarar de una vez. El valor de rescate del equipo es en lo que si yo lo deprecio y al final lo puedo vender, ¿en cuánto podría vender la máquina? Entonces la máquina vale 100 millones de pesos, yo ya la deprecié, la utilicé y digamos que al final de los 5 años yo la máquina que hoy me vale 100 la venda en 20. Esos 20 millones de pesos serían el valor del rescate. Ese término se utiliza mucho, sobre todo por ejemplo con vehículos, los taxis. Se compra un taxi, se utiliza 3, 4, 5 años y alguien lo quiere vender. Obviamente ya se ha recuperado toda la inversión y si yo luego lo vendo y le puedo recuperar un dinero adicional por esa venta, ese es mi valor de rescate. Si yo tengo, hagámoslo con el carro de señor Gabriel. El señor Gabriel tiene un carro, no puede faltar. El señor de Gabriel tiene el carro de él, le valió, digamos, ¿cuánto le valió de carro, Gabriel? Dígame la verdad. Bueno, de carro, digamos que le valió 10 millones, no sé, que le valió 10 millones de pesos. Lo utiliza durante 5 años y dentro de 5 años lo venden 5 millones. Ese sería el valor del rescate, el valor que le pueda recuperar por la venta del bien después de haberlo utilizado. Bueno, la tasa de impuestos es del 33% y la maquinaria vamos a suponer que se deprecia a razón de 20% al año. Esto va a ser año. Entonces, la propuesta es construir un flujo neto de efectivo o un flujo de caja. Acá tenemos año 0, año 1, 2, 3, 4 y 5. El año 0 es cuando yo apenas